¿Sabías que con Provincia.net Pagos desde ahora podés pagar online? Porque vos lo necesitabas y nosotros te queremos cuidar. Es fácil. Ingresá a www.provincianet.com.ar, regístrate y pagá todos tus impuestos y servicios con tu tarjeta de débito y sin moverte de tu casa. Provincia.net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 130. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu, Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Bien, Pablo Totó Ibáñez completa el equipo. ¿Cómo le va, Totó? Señores y señoras, buena semana para todos y todas. Muy bien. Bueno, ha comenzado la vacunación en la Argentina a fines del año que terminó, de 2020. Hasta ahora, la Argentina logró proveerse de una sola vacuna, que es la vacuna desarrollada por el Instituto Científico que depende de la Federación Rusa, más conocido mediáticamente como la vacuna rusa. Hay otras vacunas que están desarrolladas, hay dos en China, está la AstraZeneca, hay participación de laboratorios también en lo que se llama colaboraciones, de laboratorios obviamente norteamericanos, también laboratorios alemanes. Lo que sí está claro es que lo que se pensaba que iba a haber una distribución masiva, eso está teniendo mucha dificultad. Ya creo que nosotros lo hemos preanunciado con conocimientos muy, muy elementales, por lo menos en mi caso, citando a terceras personas y consultando a terceras personas, de algo que no hay antecedentes en la historia contemporánea, ¿no? Que se busque la vacunación masiva en el menor de tiempo posible, ¿no? Ventajas de la globalización, ventajas de los vuelos aéreos que acortan las distancias, como no pasaba por caso, no sé, a principios del siglo pasado, pero lo cierto es que los tiempos no se están cumpliendo y de algún modo el escenario que nosotros describimos, no sé si se acuerdan, varios capítulos atrás, de que por lo menos se estaban percibiendo los especialistas y nosotros lo replicábamos, hay como una carrera, ¿no? Como una carrera entre la vacunación masiva y la segunda ola. Por lo menos nosotros aquí en el hemisferio sur estamos detrás de ese proceso. ¿Qué va a llegar primero? Y está claro que pareciera ser que la cantidad de vacunas, la vacunación masiva, la inmunidad, que teniendo en cuenta que se necesitan 2 dosis, que hay una diferencia de 3 semanas entre la primera y la segunda dosis, y que para que la inmunidad plena se necesita recién 2 semanas después de la segunda dosis, estamos hablando de un proceso largo. Y en el medio el virus tiene su comportamiento natural, para decir una manera, tiene su propia agenda, como ya vimos, con el pico que se vivió en los primeros días de enero, producto de ese pico, cuentan los especialistas, pico que se amesetó, ¿no? que bajó, quiero aclarar, por lo menos también eso cuentan las estadísticas, producto de las enormes movilizaciones que hubo a fines de noviembre con la muerte del ídolo Diego Maradona, las movilizaciones a favor y en contra de la interrupción del embarazo, de la ley quiero decir, de interrupción del embarazo del mes de diciembre, y después el encuentro familiar masivo de todos los años, el más multitudinario de todos, que son las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Bueno, eso se terminó pagando, además de ciertas conductas individuales y relajamiento y demás. Bueno, esto ya es un poco historia. De telón de fondo, volvemos al tema, es la vacunación masiva. Se necesita, vamos a decir algo bastante elemental, se necesitan vacunas. Se necesita comprar la vacuna, se necesita trasladar la vacuna, se necesita aplicar la vacuna, bueno, toda una serie de recorridos. Bueno, recién hablábamos de Brasil en el capítulo anterior. En Brasil hay una discusión, la pelea de Bolsonaro y Ernesto Araújo con China le dificultó la provisión no solo de la vacuna, sino de los artículos sanitarios necesarios, jeringa, algodón y demás. Hay un debate sobre el tema de la provisión de jeringas en Brasil, digamos, para dar un ejemplo bien puntual, digamos. Vacuna, jeringa, digamos, es una obviedad. Bueno, se necesitan jeringas. Y en este caso se necesitan millones de jeringas, ¿no? Millones de jeringas, cientos de millones de jeringas. Bueno, para dar un caso. Bueno, hay una guerra acá entre Europa, Estados Unidos, entre Rusia, el resto del mundo. Cada uno de alguna manera cuida su propio mercado y la vacuna tiene un uso geopolítico, ¿no? Claramente, nosotros lo hemos vivido acá en la Argentina. Acá llegó la vacuna rusa por el vínculo político, personal político de la vicepresidenta de la nación actual con el líder ruso
Vladimir Putin. Alfredo. ¿Te acordás que al comienzo de la pandemia la guerra era por conseguir los respiradores, después los barbijos, la vestimenta para el personal de salud? Incluso hubo casos donde, entre comillas, se secuestraban los aviones. Entre comillas, no, se pirateaban los aviones. Claro, pero era una forma, ¿viste? Entonces, ahora es con las vacunas, pero no solamente con la vacuna en sí, sino también con todo lo que está alrededor de las vacunas. ¿Qué quiero decir alrededor de las vacunas? Los insumos para, primero, producir las vacunas y después para transportar las vacunas. Porque, por ejemplo, vos necesitas embalajes, cajas térmicas, vos después mencionaste el tema de las jeringas, y eso es toda la guerra que está habiendo hoy. A mí me impacta, me genera una situación de ser contemporáneo, de decir la guerra de la vacuna. Y lo que se ve también es la brutalidad de los países centrales, o sea, de los países ricos. Estados Unidos está evaluando prohibir a sus laboratorios que exporten, o sea, que cumplan contratos con otros países hasta no garantizar la provisión de las vacunas para los estadounidenses. Lo mismo están evaluando ahora los países de la Unión Europea. Y también tiene el problema Rusia. Rusia tiene por constitución que tiene que garantizar primero la salud de su población, o sea, de los rusos. Las principales ciudades de la Federación Rusa que tienen problemas graves vinculados con la expansión del virus, dicen, no, escúchame, la vacuna tiene que ser para nosotros, no para la Argentina. Entonces ahí aparece ese punto que vos decías de la geopolítica y cómo Rusia quiere utilizar la vacuna como factor geopolítico. Y ahí es donde aparece la relación de Putin con Cristina Fernández de Kirchner. Pero la cuestión es que, más allá de la aspiración geopolítica, no están las vacunas. Y ahora salió el vuelo martes a la noche, salió el vuelo de Aerolíneas Argentinas, pero no es seguro que pueda tener todas las vacunas previstas en este vuelo. Y me parece que es un punto que cambia el escenario, y si querés, ya no el sanitario, que está claro, sino el económico, en el sentido de que muchos apostaban a que con las vacunas, con la vacunación masiva, la economía global y por consiguiente después los países que avancen en la vacunación iban a tener un crecimiento económico sostenido. Ahora se empiezan a abrir interrogantes respecto a ese punto. Bien, después del panorama descrito por Alfredo, desde el punto de vista político, Pablo. Completar también lo de Alfredo respecto a la expectativa de la economía, porque además los indicadores de que los rebrotes son cada vez más graves y se están produciendo más cierres, se está alterando justamente la actividad económica, más allá de los intentos infructuosos por administrar la relación, por el vínculo social, por la responsabilidad social, digamos, indudablemente puede tener una afectación de esa naturaleza. Estaba viendo en estos días un informe respecto a la situación en España que dicen que se está pronosticando que España puede enfrentarse a la peor indicador de pobreza como consecuencia del impacto de la pandemia. Y estamos hablando, porque lamentablemente lo que ocurre en Europa es siempre, por cuestión estacional, una especie de anticipo de lo que puede ocurrir en la Argentina. La carrera, ¿sí? Hizo una muy buena descripción, Alfredo, de la cuestión de la batalla comercial y de la batalla geopolítica en torno a la vacuna. Recuerdan ustedes que en un momento nosotros decíamos que la Argentina había acertado en eso, porque se había puesto a negociar con Putin cuando nadie quería negociar con Putin. Ahora hay varios países, incluso varios países europeos, que están pidiendo también que Rusia los provea de la vacuna. Hubo incluso una posibilidad, una conversación entre Putin y Angela Merkel para ver si había un trabajo compartido entre Rusia y Alemania para la producción de la vacuna. Indudablemente había sido un acierto. Ahora se encuentra en la Argentina este conflicto de la provisión. Se está terminando enero, en un proyecto, en un acuerdo, en un contrato original, la provisión a lo largo del mes de enero tenía que ser de 5 millones de dosis, no va a ser justamente de esa cantidad de dosis, no va a alcanzar ese número,
Lo que hay que ver cómo continúa el proceso, si esa demora en las dosis de la Argentina alteran o no el plan de vacunación, porque al día lunes la cantidad de vacunados en la Argentina rondaba los 300.000 aproximadamente. Se había completado toda la etapa de vacunación de la primera dosis y avanzaba un poco la etapa de vacunación de la segunda dosis, 300 y pico mil, porque no se terminaron de vacunar todos con la primera dosis, porque hubo sobrante en algunas provincias, pero ese era el avance. Lo que es cierto que eso ocurrió a una velocidad de aproximadamente entre 11 y 12 mil vacunados por día. Y la previsión de la Argentina para lograr vacunar por lo menos a 10 millones de personas, que uno puede considerar el universo importante y clave para tener algún nivel de inmunización en los sectores más sensibles, implica mucho más tiempo tener la cantidad de vacunas, y después imagínate que por lo menos si tenés que vacunar 5 millones de argentinos por mes, tenés que lograr por lo menos a 20 días hábiles en promedio 200 o 150 mil vacunaciones por día. Es un número muy importante donde aparentemente están en condiciones el dispositivo de vacunación, pero ahora en algún momento se va a producir el cuello de botella para ver si efectivamente encontrás las vacunas. El problema va a ser, según información que yo tengo, febrero, ¿sí? ¿Cuánto altera febrero? Porque todo está indicado que en la segunda semana de marzo podría estar justamente AstraZeneca, como se produjo acá, se envasó en México y va a venir, estarían hablando de por lo menos 4 o 5 millones de dosis a partir de marzo o abril, y eso podría permitir que baje la presión y la expectativa sobre la Sputnik. Y la otra cuestión que también está viendo, pero esto que evidentemente entra en la guerra, lo hemos hablado en algún momento, esta historia de la plataforma COVAX, esta plataforma de la Organización Mundial de la Salud, que era en principio para garantizar que los países pobres que tienen menos capacidad económica puedan acceder a la vacuna. Puso a Argentina en ese momento, allá por el mes de abril, mayo, puso 35 millones de dólares que le podía garantizar la provisión de aproximadamente 3 millones de vacunas. Eso había una expectativa de que llegue a lo largo de febrero. Si eso ocurriese, poniendo todo en un territorio de condicionalidad, si eso ocurriese, se podría relativamente administrar el impacto del faltante de la Sputnik en el compromiso tomado para mantener cierto nivel de vacunación, porque era importante lo que planteó Daniel hoy, esta historia que tenés 21 días entre una dosis y la otra, y por lo menos 2 semanas más para que logre el efecto de la inmunización. La buena noticia en el sentido es que la vacuna no solo está demostrando que es muy eficaz, porque tiene un nivel bajísimo de gente que aún vacunada se ha infectado, ha adquirido el virus, sino también que prácticamente la Sputnik, más allá de las expectativas y la aplicación de emergencia y la aprobación de emergencia, también está dando señales de que no ha habido inconvenientes serios respecto a los efectos adversos. Por lo tanto, esas son, dentro de esta incertidumbre enorme sobre el acceso a la vacuna, me parece que son 2 buenas señales, porque en todo caso, si se resolviese aún con menos velocidad y con menos disponibilidad la llegada de vacunas de Rusia y llegase algún otro componente vía COVAX, y en marzo estuviese la de AstraZeneca que se produjo en Argentina y se termina de envasar en México, posiblemente se podría mantener cierta línea de vacunación que otorgue cierta previsibilidad. Si lo comparás con Brasil, la situación es claramente distinta. Si lo comparás con Chile, que hizo un acuerdo con muy pocas vacunas también para el tema de Pfizer, hay una situación lamentablemente en otros países que hoy de alguna manera la Argentina está pendiente de que se cumplan los contratos que firmó y las vacunas que compró, pero posiblemente esté mucho mejor. De hecho, vos mencionabas el caso de Brasil, el caso de Sao Paulo, el Butantan, la vacuna que estaban desarrollando en Brasil, que es una de las vacunas chinas, la de Sinovac, había dado muy bajo nivel de inmunización también. Entonces aparecía un problema adicional, una vacuna que podía ser eventualmente una solución para una parte de Brasil, había dado un éxito de inmunización un poco superior al 50%. Así que ese es el panorama por hoy. Se está esperando que el vuelo que salió el martes llegue antes del fin de semana de regreso a la Argentina. Hay una expectativa
de 550.000 dosis del primer componente. Bien decía Alfredo que habrá que ver cuánto de eso finalmente van a traer. En el gobierno la expectativa es que haya un número y una provisión, aunque no sean los 10 millones previstos para enero y febrero, haya una cantidad que permita ir sosteniendo por lo menos a una menos velocidad todo el proceso del plan de vacunación, por lo menos con los sectores más vulnerables y con los más expuestos. Y cierro con una última cosa. Ahí también va a ser muy importante para el sistema del retorno de las clases, el tema de la vacunación de los docentes, y ahí aparece un componente importante porque algunos estudios, más allá de esta, evidentemente los jóvenes y los niños son mucho más inmunes naturalmente al COVID-19, pero también es cierto que mucho de que haya sido muy menor el porcentaje de contagio tuvo que ver que fueron los sectores sociales que más guardados estuvieron, que menor exposición al virus han tenido. Por eso ahora hay mucho aumento de casos confirmados en jóvenes, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con las vacaciones y demás, pero también ahí hay una alerta para ver efectivamente qué puede ocurrir con las clases, con las disponibilidades de las clases, con los espacios compartidos y con toda esta situación. Bueno, hemos terminado un nuevo capítulo. Está claro que lo que anticipábamos semanas atrás, cuando ya empezaban los primeros días de la vacunación, que este es un año de pandemia. Todo indicaría que esto va a ser un año de pandemia. Morigerada, con el peso de la experiencia del año encima, ya sabemos lo que es un encierro, ya nos imaginamos cómo puede llegar a ser el toque de queda que estará por venir en mediados de marzo o principios de abril, seguramente habrá un toque de queda, a la europea, ¿no? Restricción de la circulación nocturna, de 21 a 5 de la mañana, ya es una especulación que se está estudiando, ya sabemos lo que viene. Lo que está claro, hay que ver qué sucede con las clases, hay un debate público, y después hay que ver qué se termina verificando en la realidad. La realidad juega su papel, qué va a pasar con el regreso a clases. El otro día un dirigente sindical, un docente de la capital federal, me dio un dato que es bastante alarmante para tener en cuenta, que es que 1 de cada 2 hombres y mujeres docentes de la Ciudad de Buenos Aires convive con un mayor en su vivienda. Con un padre, con una madre, o con el padre y la madre, o con el suegro, o con la suegra, o con una tía, o con una persona con algún tipo de morbilidad previa, digamos, diabetes, claro, problemas cardíacos y demás. Hay que ver cuál va a ser el impacto de toda esa circulación. Hay que verlo. La realidad va a dar su respuesta, seguramente la vamos a tener en las próximas semanas y demás. Lo que sí está claro es que este es un año de pandemia. En el día de hoy tuve la oportunidad de entrevistar en el programa radial que tenemos a Daniel Grimberg, ¿no? Que es el empresario número 1 de la industria del espectáculo en la historia argentina, sin duda alguna, ¿no? Creo que no hay ningún otro. Y bueno, este año los shows no vuelven, digamos, no vuelven bajo ninguna manera. O sea, para dar un ejemplo de 2 cuestiones. Este va a ser un año, como nosotros anticipábamos semanas atrás, una carrera entre la segunda ola, que pareciera ser que es inevitable, nadie la pudo evitar, y bueno, la vacunación masiva que bueno, como relatamos en este capítulo, hay que esperar las vacunas, hay que esperar la vacuna, hay que transportarla, hay que tener los enfermeros, hay que tener los freezer para congelarla, bueno, toda una cuestión. Bien decías vos recién, Pablo, son 250.000 aplicaciones por día, o sea, es un plan de una enorme ambición, digamos. Decía un dato que lo veía porque para mí es importante y a veces veo cierta ingenuidad en la presentación. ¿Sabés cuántos alumnos hay en la provincia de Buenos Aires, en el sistema educativo público y privado, entre el inicial y el terciario? 5.200.000. Si vos tomás todo lo que es primario y secundario, tenés 3.300.000. Es una cantidad enorme de gente que saldría a la calle eventualmente si volviese un esquema de presencialidad total, que va a impactar en la acumulación, en las aglomeraciones en las aulas, en los colegios. Por eso seguramente hay que encontrar un punto de equilibrio en esa situación, y además que va a impactar sobre el transporte público. Por ejemplo, vas a meter en la calle de un día para el otro, de esos 3.300.000 de primario y secundario en la provincia de Buenos Aires, el 60% están en el Gran Buenos Aires. Estás hablando de 2 millones y pico de personas, de chicos de todas las edades que van a salir a la calle. Eso va a producir también un movimiento de altísimo impacto en lo que tiene que ver con la circulación. Bueno, capítulo bien completo. Será hasta la próxima, Cuchu Sayat. Que tenga un muy buen día. Recupere su voz, por favor. Bueno, un abrazo grande para todos.
Un abrazo muy grande, también será hasta la próxima, querido Pablo Totó Ibáñez. Saludos muchachos, buena semana para todos y todas. Igualmente muchachos, hasta la próxima. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.